Vale, aquí estamos siendo grabadas. Vale, pues bueno, lo primero agradeceros a todas por estar. Qué bien, ¿no? Tener interlocutores y empezar a trabajar un poquito sobre contenidos que tienen que ver con la experiencia de la maternidad de una niña, en mi caso, con parálisis cerebral infantil, con una discapacidad severa. Entonces, la charla, charla taller, esta es una charla taller centrada en El amor era esto, que es una novela de una especie de biografía o autobiografía ficcionada que escribí a partir de mi experiencia y que tiene como intención, digamos, pues abrir el tema de la discapacidad y sensibilizar a la población en general, a los profesionales que trabajan con las familias que son afectadas, a los educadores y también hacer un puente entre las familias y las madres, los padres, los hermanos, que a veces no tenemos palabras, ¿no?, para expresar lo que hemos vivido. Entonces, girará en torno a la escritura o a la novela que he escrito. Haré un poquito también de hincapié en qué puede ayudar la escritura en un proceso de este tipo, ¿no?, tanto para los profesionales como para las personas que se ven afectadas, y vamos a intentar entre las cuatro crear un crisol, un conjunto de visiones, ¿no?, que sea novedoso también para nosotras, que pueda ser nutritivo, mezclarnos, ¿no? Mezclarnos, hacer preguntas, crear debate. A lo mejor tenemos a John por aquí. Yo tengo pájaros porque tengo que estar en la terraza porque mi hija está dentro. Entonces, bueno, paciencia. Sí, es que, bueno, es que estoy, hasta que no me engañé aquí, estoy con todos los niños aquí. Tengo una amiga que va a hacer lo posible, pero como me ve, va a ser un poco... ¿Qué os parece presentaros un poquito vosotras como cuál es la relación con la discapacidad? ¿Por qué estáis aquí en la charla? ¿Y cómo venís? ¿Qué queréis? ¿Qué es lo que venís a buscar o a entregar? Irene, ¿tú? Yo, bueno, pues yo misma sí. Nada, pues mi relación con la discapacidad comenzó hace 6 años y medio, cuando llegó a nosotros Martina, eso, 6 años y medio, y nada, fue sorpresa. Fue sorpresa y entonces, bueno, pues entonces nos pusimos a investigar y a... Bueno, al principio fue un susto, un miedo a enfrentarte a algo que no conoces, cero. Y bueno, y pues ya está, pues pasado el susto, el shock, te pones a investigar y a estudiar y a aprender y para poder ofrecer lo mejor que... Pero bueno, como cualquier hijo, ¿no? Pero quizás con una discapacidad pues es un poco más desconocido, impresiona quizás, da un poco de susto. Entonces, bueno, pues para intentar facilitarle la vida o para intentar allanarle un poco el camino, ¿no? ¿Qué tipo de discapacidad tiene tu hijo? Síndrome de Down. Vale. Sí, igual que John, sí. Vale. En cuanto a, entiendo que en todas las condiciones, ¿no?, de la etiqueta, digamos, del caso, hay, ¿cómo decirlo?, como grados, ¿verdad? Ya, bueno, yo creo que ya no se dice, sí, se decía, antes sí que se hablaba de grados, no sé, no me gusta a mí mucho eso. Ya. No me gusta a mí demasiado lo de grados, y lo respeto y lo entiendo, ¿eh? Ya sé a lo que te refieres perfectamente, pero bueno, me parece que es como etiquetar de nuevo, ¿no? Quizás si el síndrome de Down ya es una etiqueta, Sí. decir grados o tal, quizás es otra más. Entonces, bueno, dejemos abierto el camino, vete tú a saber a dónde llega y será maravilloso a donde llegue, me da igual tenga un grado severo o medio o... Esto en el síndrome de Down, ¿eh? Ya el tema de parálisis, por ejemplo, que es tu caso, Faustina, pues no lo sé, desconozco, entonces, bueno, eso. ¿Ves cómo estamos, no? Que en nuestro caso es como ni las palabras nos gustan.
O sea, Ya, hablar de discapacidad es empezar a inventar y a buscar qué palabras y cómo, porque ya, estamos como en un espacio desconocido y muy ya, antiguo, ¿no? ya, Está como sí, muy obsoleto todo. sí, Cuando yo te pregunto por el tema del grado, es justamente porque no tengo otras palabras, ¿no? ya, ya. Pero sí Y- para decir como cuando hablamos de discapacidad, que es una sola palabra, hablamos de una multiplicidad de situaciones claro, enorme, ¿no? Entonces, para evidenciar esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la discapacidad de mi hija es severa, por poner una palabra, ¿no? ujú, Severa y pluridiscapacidad, o sea, tiene una afectación compleja en muchos niveles y bastante profunda. Lo ya, que no quita que no sabemos dónde llegará. O por sea, supuesto, y claro, que es claro. Sí, 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 maravillosa. sí, Pero, sí, pero sí que no es lo mismo, o sea, yo necesito situarme y situar a mi interlocutor cuando sí, se encuentra conmigo en el tipo de condición o vida que tenemos, ¿no? Como eso me sí, sucede. Y creo que es interesante poder evidenciar también esto, como, vale, hay distintas situaciones dentro de lo que es la discapacidad y sí, es sí, sí. infinito, infinito. Sí, 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 totalmente. O sea, te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que yo quería decir es que nunca he dicho ni me ha gustado decir, pues Martina tiene un grado severo de síndrome de Down o un grado leve, y lo desconozco además, o sea, que no lo sé realmente. Entiendo que en otro tipo de discapacidad quizás sí que como que te sitúa más, ¿no? En dónde estás, de dónde partimos y bueno, para situarte un poco más. Es verdad que yo también ahora estoy recordando que siempre quizás no con lo de grado, pero sí que ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeñita sí que quizás me ayudaba un poco, eh, a ver si me explico, como a situarme un poco dónde estamos, el saber, o sea, yo siempre decía, Martina tiene, pues ahora por ejemplo tiene 6, ¿no? Digo, de desarrollo cognitivo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Estará en 2? ¿Estará en 3? ¿Qué más dará, no? Pero sí que es verdad que ese sentimiento me ayuda como a situarme un poco dónde estamos, para guiarme un poco en hitos, en, yo qué sé, no sé, sí, es un Vale, poco, sí, no sé, no puedo decirlo mejor. está bien. Ya estamos tocando uno de los grandes temas, ¿no? O sea, ya Es que estamos. las etiquetas imponen límites, pero también ayudan en conocer y medir cambios o niveles, como tú dices, de desarrollo cognitivo. So, pero sí, son complicados, porque tienen también el trabajo que hacen, ¿no? Mm. Irene, ¿quieres terminar de presentarte? Que yo voy a ir funcionando así, ¿eh? Vamos a ir charlando un poco, igual retomamos el Vale, hilo vale. que estábamos, pero vamos a ir funcionando así. Eh, Presentarme, o sea, no sé, Estabas no sé qué. contando por qué estás aquí, quién eres, qué Ah, bueno, te gustaría entregar y qué te gustaría, digamos, llevarte de este ay, encuentro. entregar, soy, no, no sé qué puedo entregar, la verdad. Ya lo siento. No, es que, mira, desafortunadamente, Faustina, aún no me he leído tu libro. De hecho, conocí, o sea, de repente apareció por medio de Belén, me mandó un mensaje y me dijo, mira, esto he encontrado, me he leído este libro que me encanta y hay una, pues eso, una reunión sobre él tal día y le dije sí, o sea, porque yo como voy así a todo, voy un poco así, le dije sí, sí y me apunté. Entonces, realmente lo siento, pero no sé, no sé qué puedo aportar. No sé qué puedo aportar más que mi experiencia, humilde experiencia, no, más que de mamá y nada más. Y llevarme, yo creo que siempre de cualquier encuentro, de cualquier tipo, siempre te llevas algo. No sé, no tengo expectativas. Simplemente estar aquí ya me parece algo enriquecedor. Vale, Con gente con estas experiencias, me refiero, sí. Sí, vale, sí. vamos a compartir, pues. Gracias, Irene. A vosotras. ¿Quién sigue?
Bueno, yo me puedo presentar. Mi nombre es Rami. Soy pediatra. Me entrené en Florida, en Miami, y siempre he trabajado allá. Trabajo en la atención primaria. Como ustedes saben, todos los niños necesitan esto, pero los niños con discapacidades, entonces también hay todas las especialidades. Pero durante los años, bueno, he conocido muchas familias porque tenemos una conexión, bueno, trabajamos juntos durante los años. Y siempre me he estado muy, muy impresionada por las mamás, sobre todo las familias con niño discapacitado, y el amor y la fuerza de unión entre esas familias. Y bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no?, con la salud de la familia y del niño, esa parte más afectivo, más espiritual, no sé, más... pero bueno, estoy aquí para aprender, para escuchar, y también me parece muy interesante que durante los años de entrenamiento y también de trabajo, nunca he tenido la oportunidad de hablar con mamás así. Nunca has tenido la Entonces, oportunidad. no, en que es que el espacio para eso no existe. Bueno, en donde yo vivía, no sé, aquí en España. Entonces, bueno, a lo mejor sí entre mamás, Sí. entre grupos, pero así más abierto. De todas formas, te agradezco mucho, Faustina, por poder, estar con ustedes y aprender. Claro. Gracias, Rami. Súper importante que esté un punto de vista médico, ¿no?, de una persona con esa experiencia, y que nos digas esto, ¿no? También que es una carencia, de hecho. Bien. Suenan las campanas. Pues es que me silencio porque a lo mejor hay mucho ruido porque hay dos bebés aquí en la habitación. Por eso estaba silenciada para que no oigáis ruido. Bueno, yo soy madre de Luisa, que tiene 10 años, y de John, que tiene 3 años. Espérate, déjate esperar que suenen las campanas, porque si no, no te... Las campanas, creía que lo decías. Tiene que tener su momento, ¿no? Son las tuyas, Son las de aquí el señor en Ibiza, ¿no? en Valencia. Estás en Valencia. Vivo al lado de un monasterio. Qué bien. Yo tengo un convento también aquí al lado. Y suenan, pero muy poquito. No suenan tan fuertes. Ya está, Belén. Bueno, pues os decía que yo estoy aquí también como mamá de Luisa, de 10 añitos, y de John, que nació con síndrome de Down y ya tiene 3 años y medio. Y bueno, me encantó el libro de Faustina, lo leí y para mí me movió muchísimo. Ya se lo dije a ella, se la tuve que escribir inmediatamente en cuanto acabe el libro, porque fue tan especial, una lectura tan directa y tan emocionante, ¿no? Y compartía, o sea, esa cosa de más que empatía, ¿no? Es una cosa de situarme cómo se sentía ella, ¿no? Como poderme poner totalmente en su piel, ¿no? Lo consigues con esa lectura, con esa... que yo lo hablaba como que es como una cascada de sensaciones y de sentimientos. Así que a mí me hizo llorar muchísimo el libro, entonces, bueno,
después la tuve que contactar rapidísimo para decirle que me había encantado. Y es que la verdad hay poco espacio también en la literatura, o yo no sé, tampoco sé si hay mucho más, pero la discapacidad tampoco no está integrada, ¿no? en el arte mucho tampoco, ¿no? En ningún tipo de... Y si lo hay, la verdad es que a mí no me ha llegado y bueno, quería compartir con vosotras, escucharte a ti, Faustina, ver a otras mamás y aportar pues mi experiencia, tampoco puedo aportar mucho más, o sea, mi experiencia como mamá, ¿no? Con John. Claro. Pues gracias, Belén, me emociona mucho. Yo creo, bueno, era mi esperanza, ¿no? También de poder ayudar a otras personas, que yo encontré un vacío absoluto de recursos simbólicos, ¿no? Es que esto, ¿dónde lo digo? ¿Cómo? No había no he leído nada al respecto. Sí he encontrado una novela, creo que se llama Ratones en la cocina. Ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que es americana o canadiense. Y poco más, sé que hay un escritor japonés, un niño, ahora no me acuerdo, Mishima, que tiene un hijo, pero no sé si ha escrito mucho y no sé si ha escrito mucho. Sé que hay algunos relatos, ¿no? Pero sin embargo, siendo algo bastante usual que haya problemas, ¿no? De salud. No se habla, es verdad. Cuando te escuchaba, enseguida me ha venido Frida Kahlo también, la imagen de Frida Kahlo con sus cuadros, ¿no? De la columna. Claro, sí que ese es un alegato, es un testimonio directo de una discapacidad sobrevenida, ¿no? Por un accidente, una salud quebrantada durante años en el cuerpo de un artista. O sea, sí hay algo, pero aún así yo me sentí tan perdida, tan perdida. Entonces escribía también, y sobre todo el esfuerzo después, ¿no? Una vez escrito el texto, de elaborarlo como para poder llenar un poquito ese agujero que tenemos como sociedad, ¿no? Como grupo. Entonces, si os parece, os voy a aportar algunos datos. Yo no soy una erudita, digamos, no me interesa mucho la erudición, pero puesto que estamos hablando de algo que prácticamente es tabú, está silenciado, parece que no existe, aun siendo bastante usual, una realidad a veces dramática, a veces espectacularmente hermosa de muchísimas personas, pero por lo general incomprendida e invisibilizada. Hablo desde el punto de vista de una mujer que vive en España, pero me atrevo a decir que habrá países donde en estos y otros aspectos son más permeables, si quieres, sensibles, civilizados, y otros donde, civilizados ya no sé si la palabra me gusta, pero bueno, la he dicho, y otros donde está más embarullado todavía, ¿no? O sea, donde culturalmente hay más dificultad para entender y integrar y asimilar la discapacidad en la sociedad. Hay de todo, pero en general, a nivel mundial, es un tema complejo que plantea unos enormes desafíos a nivel individual, familiar, social, político, económico, que de difícil solución y como muy precario, ¿no? El abordaje que tenemos. Datos de la OMS os voy a contar, o sea, Organización Mundial de la Salud. Cositas, ¿no? Como unos cuantos datos como para situarnos. Hay más de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, el 15% de la población mundial. Con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas debido a nuestros avances, ¿no? A nuestra forma de vida, la discapacidad probablemente va a aumentar en la cantidad de población que le toca algo, ¿no? Vivimos con más enfermedades crónicas. Afecta más a las poblaciones vulnerables, a las mujeres, a los mayores y a los niños. Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención que necesitan. Tienen servicios peores. Los niños con discapacidad tienen menos posibilidades de ser escolarizados. Hay una mayor tendencia al desempleo en la vida adulta. Hay una mayor posibilidad de caer en la pobreza. La rehabilitación
ayuda a potenciar la capacidad de vivir normalmente y a reforzar la independencia. No siempre se dan procesos de rehabilitación. Necesitan las personas con discapacidad y pueden vivir en comunidad. No siempre pueden satisfacer estas necesidades porque dependen de amigos y de familiares para ello. Los obstáculos discapacitantes, cuál es un concepto muy interesante que nos habla de que la discapacidad no está en el individuo, sino que está en el entorno también. Hay obstáculos discapacitantes, hay situaciones en el entorno que generan mayor discapacidad de la que ya tenemos objetivamente en la persona. Los obstáculos discapacitantes se pueden y deben superar con acciones concretas desde la política social, desde urbanismo, etc. 9 datos para situarnos, ¿no? Lo que implica y dónde estamos, ¿no? Con la discapacidad. La discapacidad desde el punto de vista etimológico, bueno, discapacidad. O sea, la cuestión del tabú, más que desde el punto de vista etimológico. La cuestión del tabú. ¿Qué significa cuando decimos, que estaba diciendo yo antes, estamos tocando un tabú? Un tabú significa que hay una prohibición de hablar de eso, de tocar, de mencionar, hacer algo por motivos religiosos, supersticiosos, sociales o psicológicos. Cuando hablamos de discapacidad como tabú, estamos diciendo que no se puede tocar, que no se puede hablar, que no se puede manipular, es, digamos, como lo ocultamos, lo silenciamos, lo invisibilizamos. Entonces, cuando invito a hablar y genero este espacio es para, por lo menos, romper el tabú, como mínimo, ¿no? Que es una de las cosas que a las madres nos daña muchísimo, nos vulnerabiliza muchísimo, nos daña muchísimo. No poder hablar, no, porque a nivel social es un hielo que te encuentras, ¿no? Entonces, la discapacidad, ahí tenemos alrededor del tabú esa noción de necesidades especiales, de capacidades diferentes, que intentan evitar, ¿no?, la palabra discapacidad y le ponen un eufemismo un poco más suave, ¿no?, del cual yo no soy muy fan, de estos. Prefiero hablar de discapacidad porque por lo menos estamos yendo a algo que está tapado. Si hablamos de necesidades especiales, parecería como que todos somos especiales, ¿no? Y es verdad. Entonces, en la discapacidad, en un contexto social histórico marcado por el individualismo en el que estamos, exitismo, individualismo, capacitismo, belleza, poder, ¿cuáles son nuestros valores, no? Éxito, salud, salud como un valor supremo, ¿no? La negación de la enfermedad, la negación de la muerte, la negación de la precariedad, de la vulnerabilidad y de la pobreza. Ese es un poco el caldo de valores en el que nos movemos, por lo menos los que están mirando, los que estamos mirando al ámbito laboral, ¿verdad? A la vida activa, a la sociedad de la vida activa. Hay otros valores que quizás están por ahí alrededor, periféricos, pero no son los preponderantes, me parece. Entonces, en este contexto, una persona con discapacidad que no tiene ninguna capacidad, digamos, de generar recursos y de consumir, genera temor, rechazo, representa una carga, es apartada, a veces se la intenta adaptar, se la intenta corregir, educar, como rehabilitar, pero en el sentido entrenar, ¿no? En cualquier caso, un serio desafío familiar, social y político. Esta sería como una introducción al tema, desde obviamente, ¿no?, desde mi introducción al tema. Tenemos como 8 minutos, si queréis aportar alguna idea para enriquecer esto que acabo de contar, y cuando se esté acabando la reunión abrimos otra y abriremos otra reunión con la aportación de lo que sería como los 3 grandes momentos
que he podido yo, digamos, sintetizar de lo que es la experiencia de tener un hijo con discapacidad. ¿Vale? Entonces, ahora estos minutos de esta reunión, si queréis comentamos un poco lo que os he aportado, que es unas pinceladas sobre la discapacidad y sobre la noción de discapacidad, sobre el tabú y en qué aguas sociales estamos, ¿no? En qué situación sociohistórica estamos en relación a la discapacidad. ¿Qué es lo que os ha llamado la atención de las cosas que he dicho, por ejemplo? Bueno, lo que dijiste de los 15% de la población del mundo, que sí se sabe que es mucho, pero cuando se escucha esa cifra es wow, más de lo que uno puede pensar. 15% es... Un ejercicio que yo recomiendo y que yo he tenido que hacer, y creo que todas las personas que nos vemos definitivamente tocadas por la discapacidad, es ir reconociendo las discapacidades ocultas en nuestra familia y las familias y el entorno. O sea, el tabú es tan eficaz, es tan efectivo, que a menudo ha habido personas que han tenido algún tipo de problema funcional o psicológico, o psíquico, o físico directamente, emocional, algún tipo de trastorno, que ha quedado como disimulado o en el olvido, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio hacer memoria de eso, de las discapacidades que vimos en la escuela cuando éramos pequeños, cómo se trataba a las personas que tenían algún tipo de discapacidad en nuestro entorno, en el pueblo en el que vivíamos, en nuestro barrio, ¿no? Ese 15% lo hemos vivido. Tenemos esa experiencia, sin embargo, no es del todo consciente, no es como, cuando te toca es como, ¿cómo? ¿Qué es un tsunami? ¿Qué es esto? Sí, es esto. Es esto. Esta es la cojera de tu profesora. Esta es el balbuceo de tu vecino. Este es el ataque de epilepsia de aquel niño que era un poco raro. Existe, pero no queremos verla y no la tenemos integrada, ¿no? Sí, una buena pregunta esa para hacernos, como ir a desvelar nuestro 15%. Otra cosa que a mí me parece interesante en relación a eso es ampliar el sentido, o sea, el término de discapacidad en realidad es súper amplio, pero se refiere sí a una, digamos, como una disfunción, ¿no? una carencia o una falta en alguna función. Y para mí, en mi caso, tal y como yo lo veo, la discapacidad es constante, es muy amplia. Nosotros pasamos por momentos de discapacidad en distintos momentos de nuestra vida, todos nosotros. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, cuando somos más mayores, cuando hemos estado deprimidos o cuando no hemos podido, ¿no? O sea, con algún desafío, tenemos esa experiencia, ¿no? Claro que no puedes comparar una persona con parálisis cerebral de una persona con una depresión o un bebé o un anciano. Son situaciones diferentes, pero son experiencias que nos pueden conectar con esa dependencia de los demás, con esa necesidad de ser acogido, de ser acompañado, con esa necesidad de cuidado, ¿no? Y con el que igual no tienes la potencia para salir corriendo como todos los demás, o no tienes la potencia para dar de comer a los demás, o para bailar, o ¿no? Según qué cosa se te esté pidiendo. Entonces, eso también me parece un ejercicio interesante, como abrirnos a entender que está bastante velado, por lo tanto, como sacar, ¿no? Sacar. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de una persona que es incapaz de amar? ¿Y cuántas personas en el mundo hay incapaces de amar que no son vistos como discapacitados, sin embargo? ¿No? Entonces, revisar... Más que un 15%, mucho más. Bueno, pues revisar un poquito lo que entendemos por discapacidad. No pararemos de revisar
y no pararemos hasta, digamos, no se agota, ¿no? Con una reunión de Zoom, ni con muchas. ¿Qué más? ¿Qué más hay de esos datos que Irene, que te ha llamado la atención? El 15% exactamente, o sea, me ha llamado mucho la atención Sí. y me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo de hacer una revisión más cercana en nuestra micropoblación, ¿no? A nivel familiar o de vida. Me parece muy interesante. Lo estaba intentando hacer así un poco en rápido. Bueno, sí, sí, o sea, que es así. Y cuando estabas diciendo en nuestra propia vida, pasamos por momentos, yo ahora mismo estoy en un momento que incluso a veces naturalmente me sale la palabra discapacidad para mí, o sea, por una situación que estoy pasando ahora. Y bueno, pues eso, que me parece, me parece muy interesante esa revisión. Y bueno, no, me estaba acordando pues de cuando nació Martín hace 6 años y medio. En cuanto hablando del tabú que decías, pues me acuerdo de comentarios de gente, pues cuando les cuentas y les dices tal, oh, pues cuánto lo siento, dando el pésame, incluso, o bueno, hay gente que a día de hoy y gente muy, muy cercana me dice, pero si casi no se le nota, si casi no, eso, si casi no se le nota, si va, como si nada, como si no sé, entonces, bueno, como Irene, si, como si fuese malo, me ofende, pero bueno. quédate con esto que estás contando. Casi no se le nota, ¿vale? Empezamos con casi no se le nota la próxima reunión. ¿Vale? Casi no se le nota. Vale, Vale. Ahora os vuelvo a mandar todo para volver a entrar. vale. Vale. Chao. Seguimos. Seguimos con el casi no se le nota. De Irene. No estás conectando. ¡Ah! ¿Qué sensación tienes en el cuerpo cuando escuchas casi no se le nota, Belén? Es lo que escuchaba yo siempre también, o sea, de cuando yo no era chiquitito, porque es verdad que de bebés, cuando son muy bebés, tampoco hay gran diferencia, ¿no? Entonces era todo, pero vamos, yo le veo como un niño normal. Vamos, yo es que no encuentro ninguna diferencia, ¿no? Era como el intento de la gente de agradarte, ¿no? Como de calmar el disgusto o bueno, la situación de shock en la que estás. Yo en el hospital siempre escuchaba eso, ¿no? Yo no le veo ninguna, le veo igual, o sea, yo le veo normal cuando es un bebé recién nacido, ¿no? Y dices, bueno, todo lo que queda por delante, ¿no? Pero y bueno, todavía lo escucho bastante, ¿eh? Sí que hay gente que intenta como, esa frase es como la que puede agradar a la madre, cuando realmente es lo contrario, ¿no? Es como aceptarle como es y ya está, ¿no? Sin más, pero creo que hay una buena intención, ¿no? En la gente, ¿no? Bueno, somos una sociedad, como tú has dicho, a mí lo que más me ha llamado la atención son todos los datos que has dado o sea, todo lo que has hablado realmente del tabú y de esa realidad que no se quiere ver, pero que no se quiere ver la realidad de la discapacidad como no se quiere ver la pobreza, como no se quiere ver tantas otras realidades de nuestro mundo que puedan producir cierto dolor, ¿no? O cierta angustia, todo lo que es angustioso, doloroso o que te puede confrontar contigo, pues hay que mejor no verlo, ¿no? Mejor no mirar para allá, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que es una frase típica de alguien, o sea, de esta sociedad de no pasa nada, es igual que todos, ¿no? O sea, no parece que tiene síndrome de Down. A mí me decían mucho, pues fíjate, yo he conocido otros síndromes de Down con muy feos, y este niño es guapísimo, ¿no? También, ¿no? Por la cosa de, bueno, el físico es lo que
es importante, ¿no? La importancia que le damos, ¿no? Hay que ser guapos, ¿no? Los bebés tienen que ser guapos, ¿no? En fin, bueno. ¿Qué piensas tú, Rami, de esto, de este tema que nos Yo iba, tiene? yo iba a hacer una pregunta y espero me entienden. ¿Qué es lo que les gustaría escuchar de la gente Mira, te cuento, en referencia al niño? claro, te cuento, Ramis, un poco la estructura de la charla porque iremos llegando. Claro, inevitablemente tocamos las que son importantes, ¿no? Enseguida están saliendo, pero la estructura de la charla es ahora, cuando terminemos este compartir sobre el que casi no se le nota, os hago un poco una síntesis, a ver qué piensan Belén e Irene de los 3 grandes momentos que yo veo en la experiencia. Después de esa síntesis, un poco como está orientada a los profesionales, a los educadores y a la gente en general, es lo que sí ayuda y lo que no. Lo que sí sirve y lo que no. Entonces, ahí cuando estemos en esa lista de lo que sí y lo que no, Belén y Irene pueden acoplar su propia cosecha de lo que sí y lo que no y enriquecemos todo. Incluso en la estructura esa de los 3 grandes momentos, también Irene y Belén me dirán o dirán, ah, vale, sí, me suena o no, ¿sabes? ¿Os parece? La hago así, entonces después... Ahora, claro, el casi no se le nota es, si empezamos a tirar de ahí, ¿no? Tiramos del casi no se le nota, pues hablaremos un buen rato de la negación, ¿no? Del ocultar. El casi no se le nota, después en algún momento se convierte en que se le nota demasiado. O sea, ¿me explico? Casi no se le nota es lo mismo que se le nota demasiado. Como hay como una distorsión, porque sí que se le nota. Uy. ¿Qué ha pasado? Uy, se me había ido la pantalla, perdón. Casi no se le nota a la pantalla que se ha ido. A ver, a lo que yo me refiero con el casi no se le nota es, ¿qué pasa ahí? Es como la zona de peligro, ¿no? Es que se le nota, es que, ¿qué es esto? Entonces, se oculta todo con el casi no se le nota en esta fase, en este momento, pero en otro momento, ¿será que se le nota demasiado? Porque lo que tenemos es una situación especial o una discapacidad. O sea, estamos hablando de situaciones que son inesperadas, que son dolorosas intrínsecamente, porque perder la vista o no poder caminar o tener pues digamos una dificultad para desarrollarte en el mundo tal y como es, pues es doloroso intrínsecamente. Las personas sufren sus discapacidades, las familias también sufren las discapacidades. Entonces, ese que casi no se le nota es la contracara de que se le nota demasiado, de que es demasiado, de que no lo podemos asumir. Eso es. ¿Me explico? Es como un... Eso es. Sí, sí, así es. Bueno, entonces... Perdón. Es que... Bueno, vamos haciendo, yo como es medio, podría ser totalmente caótico, pero dentro del caos intento ponerle un poquito de estructura, ¿no? Aparte, el texto, digamos, la novela El amor era esto, es el recorrido de una madre desde el momento en el que le cae el bombazo hasta, digamos, cuando más o menos sale caminando al mundo. Y ya parece como que ya ha pasado digamos, el proceso, ¿no? Entonces, esa es la estructura de la novela. Quizá influenciada por eso también, pero no creo que únicamente por eso, creo que también hay una especie de ritmo natural, ¿no? De los acontecimientos y de los procesos, y creo que está bastante, digamos, equiparado a cualquier otro trauma. Es un acontecimiento traumático la pérdida de la salud de un hijo. Es de diferentes maneras. En mi caso,
hubo, digamos, había una salud que se perdió, hubo un accidente intrauterino, una pérdida de oxígeno, una lesión cerebral a partir de una privación de oxígeno. En caso de un síndrome de Down, el proceso es diferente, ¿no? Pero también hay un momento en el que tú sabes que tu hijo no tiene la salud que tú habías imaginado, ¿no? La salud perfecta, entre comillas, o la salud, por lo menos, la que habías imaginado, ¿no? No imaginamos que vamos a dar a luz hijos con discapacidad o con algún tipo de enfermedad o con algún tipo de problema. No lo imaginamos, estamos orientados a la expansión, a la alegría, ¿no? No vamos buscando la pérdida de salud. Entonces, yo creo que en cualquier caso hay un antes y un después. Hay un momento en el que, como pensabas que iba a ser, ¿no? Este niño no es. ¿Cómo es el proceso? Es diferente. Es interesante que tengamos por lo menos dos experiencias distintas, ¿no? Un accidente, en mi caso, y una condición que es genética, ¿no? O sea, que el niño nace y viene con eso. Quizá hay una variable que vosotras podéis aportar en mi configuración para poder hacerlo, digamos, cercano a los profesionales. A mí me ha servido poder sintetizarlo así. Yo digo que hay tres momentos. El primer momento, que llamo momento tsunami, momento de, digamos, una fuerza más grande que te arrastra sin que tú puedas controlar, te golpea, te da la vuelta, te hiere, ¿no? Te zarandea, te pega, dura más de lo que tú crees que puedes soportar, dura más. El momento tsunami es de completo descontrol y dura, pero al mismo tiempo es como no puedes agarrar nada, ¿no? No, es tan rápido y es todo tan emocionalmente, te sobrepasa tanto que no hay realmente posibilidad de aferrar el momento. Es como una gran ola emocional, ¿no? Te ahoga y cuando parece que estás terminado, te dejas en la orilla y ala, ahí estás, ha terminado el tsunami. Medio muerto, pero no estás muerto, estás vivo. Irrumpe una realidad caótica, inesperada. Hay un desmoronamiento de la personalidad. Otra cosa es que hay como un funcionamiento también de supervivencia básica. O sea, tú estás en el tsunami, pero estás luchando por vivir. Pero no es que la personalidad está funcionando, no hay ninguna personalidad. Lo que hay alguien que manotea, hay alguien que intenta respirar. Vas, ¿no? Funcionas del hospital para acá, de la casa para allá, de esto para allá, de la compra, y si hay que trabajar vas a trabajar, pero estás en medio de una ola. No estás, la personalidad no está presente. Yo lo viví, lo sentí también eso como una ausencia, ¿no? No, está en un tsunami. En mi caso, duró unos buenos meses. Yo diría que un buen año el tsunami. Todo el primer año. No sé en vuestro caso cómo suena este primer momento con esta descripción así de una ola que irrumpe, una realidad inesperada que te supera completamente y que te coloca en un lugar, digamos, de supervivencia, de desarticulación, ¿no? De lo que son respuestas, digamos, ordenadas y esa pérdida de orientación. ¿Se corresponde un poco con vuestra experiencia del primer momento? Sí, ¿me oís, verdad? Que es que desde que he puesto el... Vale, es que ahora estoy con el móvil, antes estaba con el... sí, cuando has dicho, Faustina, que en tu caso fueron unos cuantos meses bien llegado el año, sí, yo estaba pensando eso, el shock, ¿no? El tsunami que dices. Me acuerdo del hospital, o sea, de los días que estábamos al entrar, o sea, quiero decir, cuando di a luz, y me acuerdo de ese golpe, ¿no? Pero
tuve la suerte, inmensa suerte, de al mes y medio, creo que fue mes y medio o así, a través de la matrona, contactar con un grupo de madres de niños sin discapacidad del ambulatorio. Tenían un grupo de apoyo a la crianza en el que conectamos y ahí encontré mi salvación. Es que yo muchas veces digo que me han salvado. Y ninguno tenía discapacidad, pero no me importa, era mi primera hija también, quiero decir, era mi primera maternidad. Yo tengo dos, que después vino Emma, pero Martina era la primera. Entonces, aparte del síndrome de Down, era mi primera hija. Entonces, bueno, también la maternidad supuso para mí tal tsunami también, porque yo era muy, muy, muy inconsciente antes. Y para mí ha supuesto, o sea, como si tienes un abrigo reversible. O sea, yo me he revertido totalmente. Y entonces al encontrar este grupo de madres fue un apoyo decisivo. O sea, para mí ha sido salvador. Insisto, sin niños con discapacidad. Pero bueno, a raíz de eso me apoyaron, me sustentaron bastante y bueno, sí que es verdad que yo creo que ya empecé a, venga aquí, venga allá. Entonces quizás sí que eso que decías un poco de olvidarme de no sé, mí o de, no sé, me cuesta expresarme un poco con estas cosas. Siento que hablo un poco. Este trocito último ¿Perdona? de clase no te he escuchado lo que has dicho. Me No, cuesta que me cuesta expresarme, No, pero expresarme. antes has dicho algo que justo se ha ido el audio, no te he escuchado. ¿Cómo Que se te había estabas? olvidado, como que conseguiste olvidar algo o algo así. ¿Cómo estabas tú? ¿Estabas en tus No. cabales? ¿Estabas en ti? No, a ver, de hecho desde entonces yo no estoy, o Ya no sea, a ver, más. no sé muy bien cómo decirlo. De hecho, a ver, yo no estoy bien a día de hoy por otras circunstancias, pero creo que he enganchado una cosa con la otra. Desde estos 6 años han sido muy, muy intensos. Y entonces, bueno, estoy como sin verme a mí misma, o ahora quizás estoy empezando a verme a mí misma tras 6 años de no parar. Porque enganchamos una cosa con la otra y después con la otra y después con la otra, otras cosas que han venido. Entonces, bueno, nada, sin más eso, que el olvidarme de mí y centrarme en eso tan desconocido que era para mí la maternidad y la discapacidad. Claro. Sí. Pero sí que estás en otro momento, o sea, sí que puedes reconocer que el tsunami ya pasó. Sí. ¿Cierto? Pasó. Sí. Hubo un momento que empezó otra Sí. cosa. Vale. Sí. Otra cosa forzosa. Sí. Es que justo al año a Martina le diagnosticaron una leucemia. Oh. Y bueno, pues es que no da tiempo a procesar, o sea, no da tiempo a trabajar, a masticar un poco todo lo que te va viniendo. Al año, justo el mismo mes que cumplía un año, le diagnosticaron una leucemia. Y nos estuvo en el hospital 5 meses, 6 casi, y después, al salir, me quedé embarazada de Emma, buscábamos a Emma, afortunadamente vino prontito y ahí caí en picado, porque fue justo al salir del hospital de la leucemia de Martina. Y entonces yo creo que cuando estás tan volcada en un cuidado en el que ves posibilidad de muerte y pues es como que te vuelcas tanto que es cuando todo eso pasa y cuando ya todo se relaja y parece que ya pasó, de repente te ves en casa sin los médicos y los enfermeros, sin apoyo, yo sola, embarazada, caí en picado y ahora estoy intentando salir. Vale. O sea que ha sido Así que, como un tsunami prolongado, en tu caso, ¿no? Un tsunami porque supongo, o desde sea, un claro, año yo, de leucemia. De dos sí, o sea, partes, tsunami de dos partes, ¿no? Sí, parece. supongo que, o sea, el tsunami del que hablabas, del shock de ver a una, o sea, de tener una hija con una discapacidad, pues eso, lo fui más o menos, o sea, yo creo que no me duró demasiado, porque ya os digo que encontré este grupo de madres que me apoyaba mucho, pero claro, luego al año justo nos tocó esto. Entonces, bueno,
Han Guau. sido como épocas de mi vida, pues eso, caí en la depresión, nació la pequeñita Emma, he estado bastante sola en todo esto y bueno, aún estoy ahí. Ahora acabamos de salir de la otra leucemia de mi pareja. Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos. 6 años intensos, Guau. tsunami. Igual el tsunami que yo, cuando tú lo hablabas, Austima, pensaba que era que yo había tenido un tsunami de 3 meses o yo qué sé. Igual es que aún estoy ahí, ¿no? Y no, no hemos salido todavía. No por el síndrome de Down, sino por todo lo que estamos viviendo. Claro. Mm. Lo que cuentas sí, parece de grande envergadura, ¿no? Son palabras mayores a nivel emocional, ¿no? A nivel de preocupación. Wow, súper Sí, intenso. sí. Sí, Bueno, sí. afortunadamente están bien los dos, eso es lo importante. Ya estamos saliendo, ya vamos cogiendo distancia y entonces cogiendo un poco de seguridad y ya vamos mejor. Pero bueno, todo esto también paralelamente con mi revolución personal de escuadre de quién soy yo, de situarme en medio de, bueno, la familia, que yo pienso otro tipo de crianza para mis hijas totalmente diferente al que tengo alrededor. Entonces, bueno, pues cuando encuentras por el camino el grupo que os digo o encuentras a gente como Belén, por ejemplo, pues es como que, bueno, a gustito estoy con estas personas, sí. Otra cosa que aparece en la novela que no he preparado como para charlar sobre eso, pero que tú lo estás trayendo, es ese descuadre de quién soy yo, ese descuadre de qué quiero para mis hijos, en qué mundo vivimos. A la protagonista le pasa eso también, ¿no? Es que no se encuentra a sí misma como mujer, está en una revisión, como estamos todas, la mayoría de las mujeres, en una revisión de, bueno, un momento, esto tiene que cambiar, ¿no? Es una mujer de unos 40 años que tiene 2 maternidades, una con una discapacidad, ¡pum! Se le rompen todos los esquemas, no sabe quién es ella, sabe lo que no quiere, por lo menos, ¿no? Lo va sabiendo, va buscando y va configurando nuevas maneras. Esto que habla de las redes, ¿no? De las personas con las que sí te encuentras, con las que... Es un proceso que está en la novela, no sé si, supongo que es en parte casual, en parte somos hijas de este momento, ¿no? Es las madres de hoy en día. O sea, reflejamos nuestro momento histórico. En los planteamientos que nosotras tenemos como mujeres, como madres, en relación a la discapacidad o en relación a nosotras mismas, lo que queremos y tal, son propios de nuestro momento histórico. Y en eso estamos hermanadas, ¿no? O sea, somos iguales en eso, ¿no? Porque algunas están más ahí o más allá y hay distintos paradigmas, entiendo, funcionando todavía, pero a la que reconoces a las que están con tu búsqueda, pues ya sabes por dónde, o sea, no estás sola, que no estamos, somos muchas, muchísimas. Mujeres reinterpretando ser mujer, reinterpretando la maternidad, el que es un ser humano, cómo acompañar, ¿no? En parte entiendo que estos desafíos que nos han llegado a nosotras son como pues supervitamínicos, ¿no? Te pueden forzar a sacar lo mejor de ti, a sacar a la Irene más, como más auténtica, ¿no? Porque una vez que te has confrontado con cosas tan grandes, también es como que ya tienes cierta ventaja, porque hay personas que hasta que no mueren no se confrontan con eso. Tú muy pronto te has confrontado. Ya, ya. Sí, ¿No? sí, yo también lo veo como oportunidades. O sea, más allá de eso, ¿no? De que, wow, es que puede morir mi hija o puede morir mi pareja. Más allá de eso, desde luego son oportunidades. Vamos, que yo no soy la misma de hace 6 años, gracias a todo esto. Gracias al síndrome de Down, gracias a las leucemias, gracias a lo que hemos pasado. Así que bueno, aunque tenga un precio, ¿no? Que esté pasando yo ahora por esta discapacidad con lo que tenga yo ahora, bueno, es una oportunidad, gracias a Dios. Mira, ayer sin ir más lejos, ayer sin ir más lejos, vino mi madre
que bueno, hacía meses que no venía, y me veía, pues eso, estar con mis hijas, tal, y me dice, madre, o sea, como un poco despectivamente me decía, madre mía, pues si tú antes no eras así, tú antes no eras así. Y le digo, afortunadamente, le digo, afortunadamente he cambiado, o sea, afortunadamente he crecido, o sea, qué bien, qué bien. Bueno, nada, son diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de hablar, diferentes formas de vivir, en definitiva. Bueno. Yo ya me estoy enterando de lo que vienes a traernos aquí. Mucho. Yo creo que Bueno, cualquiera que te escuche o te mire ya sabe lo que estás trayendo. bueno, no sé, no sé. Ya os digo que estoy con un momento tan tsunami, que es como digo, sí a todo, porque todo creo que puede ser de ayuda, al menos hay que intentarlo. Bueno, ya está, perdón. Qué ganas de abrazarte. Ya falta poco. Vale, Belén, dejamos a Irene un poco que respire su emoción. Estoy bien. Belén o Ramish, si queréis hablar un poco de este momento tsunami. A ti, Belén, ¿te cuadra con tu experiencia? Sí, sí. Sí, total, sí. No podría decir tampoco el tiempo cuando cesó el tsunami, ¿no? Pero viví un tsunami, o sea, el golpe fue muy fuerte, el nacimiento y los 44 días que pasó John ingresado en neonatos, pues en ese momento que tampoco sabes si va a salir, no va a salir, porque tenía muchas dificultades para respirar, tenía que comer por sonda, bueno, en fin, una circunstancia así bastante delicada de salud, entonces pues era como sentir que estás estirada en todos los niveles, o sea, como al máximo, físicamente durmiendo a su lado en una silla en el hospital, con todos los médicos invitándote todo el tiempo a que te fueras, pero quedándote ahí, en fin, destrozado, intentando la lactancia, sacándote leche cada 3 horas, que me tenía que ir a una sala de lactancia lejos, o sea, era como una especie de... O sea, yo me sentía golpeada, como tú dices, como esa ola, ¿no? Que por todos los lados era un golpe brutal, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿no? En todos los sentidos. Ese fue como el tsunami total y después ya cuando llegué a casa fue cuando me quedé en la playa como, bueno, estoy viva, ¿no? Y ya estábamos todos en casa, entonces ya el estar todos en casa para mí fue, ya empezaba como a estar más tranquila, ¿no? Y la verdad es que yo ese grupo lo encontré en Irene, ¿no? Conocí a Irene en ese momento porque las mamás que iba conociendo, allí en Donosti, bueno, no me sentía muy afín, ¿no? Pero con Irene enseguida como que para mí ver su familia, a mí me llenó de esperanza, ¿no? Conoceros. Y luego también John tuvo esa capacidad también de sanarme un poco las heridas de los golpes, porque era un bebé que cogió la teta, pudimos estar como... Para mí la teta me ayudó mucho, fíjate, o sea, el poder estar piel con piel después de tanta separación y tanto no le cojas, déjale en la cuna, que tiene que estar con los tubitos y no sé qué, el poder cogerle, tocarle, el pasar horas en la cama juntos, así, piel con piel, eso me fue como viendo que la ola iba pasando poco a poco, ¿no? Que ya se iban calmando las aguas. Pero no te puedo decir cuánto tiempo, quizás los 6 primeros meses. Claro. Y ahora escuchando a las dos, se me ocurre decir, claro, es como una tipificación, ¿no? Que a un primer momento, sí, pero esto no existe, en la realidad todo es diferente, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo ahora estoy en una escuela para niños con parálisis cerebral donde veo realidades de niños con Joy, ¿no? Con mi hija, de todas las edades. Y hay situaciones muy diferentes, pero desde luego existen familias que se ven, digamos, constreñidas a tener visitas de hospital
digamos, reiteradas veces nuevos tsunamis que vuelven, es decir, ningún recorrido es igual. A veces puede ser que la experiencia sea pues que pasa algo, hay una tormenta, ¿no? Un tsunami, y después se vuelve a la normalidad y la vida más o menos prosigue normalmente con tranquilidad, pero hay familias que esto no lo han vivido nunca, que es un constante estar ingresados en el hospital. No, hay muchas familias que viven así, de la experiencia que yo tengo. En mi caso fue así, ahora hemos vuelto a tener un año, este año un poco raro, ¿no? Un poco más difícil, pero no hemos vuelto mucho, no ha pasado gran cosa, ¿eh? Hay otras familias que sí. Entonces lo del tsunami como momento de primer contacto con la realidad, ¿no? De la discapacidad de tu hijo o de esa situación de salud. Después, la progresión puede ser muy problemática, menos, más, ¿no? Puede ser diferente, pero ese primer momento, ese primer impacto y todo lo que implica, ¿no? Cómo será el contexto hospitalario, las intervenciones, la forma en que te informan, las reacciones de tu entorno que son traumáticas también, porque están llenas de distorsiones, de miedo, de incomprensión, de falta de comunicación. Entonces, todo eso es el tsunami, ¿no? Y tú misma intentando adaptarte y sobreponerte a tus propias emociones, las que somos emocionales, que es mi caso. ¿Cómo hablamos, eh? Se nos quedan cortas las reuniones. Vale, entonces, primer momento del tsunami. Ramis, ¿bien? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? Bien, mira, yo tengo 3 hijas y cada una era tsunami y no eran discapacitadas, ya que solo se puede imaginar cómo puede ser el tsunami cuando hay Una discapacidad. discapacidad. Claro, no, para eso está el libro. Yo también he insistido a veces a alguna amiga, ¿no? Que cuesta un poco imaginar nuestra realidad, ¿no? O sea, no es ahora que una vez que la has vivido, dices, guau, es que eso no se puede explicar, no se lo puedo explicar, no se puede, tienes el libro, pero aún el libro no agota la experiencia, ni mucho menos, ¿no? Y como hay más complejidades que pueden llegar, es decir, no tiene, yo he tenido un hijo también antes de tener a Joy, y sí, fue un primer hijo, fue un tsunami también emocional, y yo también no estaba preparada, digamos, pero no es lo mismo. La experiencia de la discapacidad es mucho más traumática, ¿no? Que un parto con lo que implica, ¿no? Tener un hijo. Es otra historia, es un accidente en realidad, o sea, no es algo, no es dar a luz a un hijo, es dar a luz a un hijo y recibir 700 hostias, las dos cosas. Entonces, lo tuyo, lo de dar a luz al hijo, y luego las 700 hostias. Entonces, un poco más complejo, ¿no? Vale, segundo momento. Yo lo llamo recibir al hijo, recibir el regalo. Ese momento de la recepción, tal y como yo lo veo, es como una mezcla entre una pelea y una danza, porque tiene que ver con el proceso de duelo también, ¿no? Es cuando empiezas a elaborar, cuando empiezas a recibir la experiencia y a poder ir colocando la experiencia en ti. Y hay momentos donde todavía, por supuesto que hay pelea, hay rechazo, hay enfado, hay ira, hay victimización, hay por qué a mí, hay como esto, o sea, hay todos esos colores, pero empieza también, digamos, el aspecto de danza en el sentido que va entrando el enamoramiento con el hijo, si está la suerte, ¿no? De poder vincular a través de la teta, de dar el pecho y todo el contacto piel con piel y el amor que es imparable. Entonces directamente empieza a suceder ese enamoramiento a la vez que está sucediendo el reajuste de todo lo demás. Entonces es un momento el aceptar el regalo, que es eso, es un regalo, pero estás que lo aceptas y que no lo aceptas, ¿no? Estás como que sí y que no, que lo quiero y que no, y dura un poco. Por lo menos mi experiencia es que
unos buenos 6 años me ha durado y creo que sigue, o sea, así que no son etapas que empieza y se terminan tajantemente, sino que así como el tsunami puede volver en forma de otras crisis de salud u otras crisis de algún tipo, el recibir el regalo puede tener sus profundidades, sus matices a lo largo del tiempo. Yo tengo 8 años de maternidad de una niña con una discapacidad. Supongo que a los 28 tendré otros matices de lo que implica recibir el regalo, ¿no? Y habré tenido a lo mejor peleas, porque se va reanudando el duelo en la medida en que vas avanzando y vas perdiendo aspectos que habías idealizado, ¿no? De tu experiencia como madre, igual que con otro niño, pero quizá de una forma un poco más dolorosa, ¿no? Porque es esa cosa tajante de que esto no es, ¿no? No sé cómo explicarlo. Vuelvo a mis apuntes, a ver si me ayuda. Se juega la aceptación y la entrega. En la medida en que estás, en este segundo momento, en la medida en que estás elaborando, ¿no? Y todavía como madre tampoco acabas de entregarte del todo, como madre o como ser humano, hay como una retención. Es un momento que todavía no es del todo abierto, ¿no? Es elaborativo, Empieza a aparecer el tema del enamoramiento, el vínculo, el apego y el camino, ¿no? El camino de la terapia, la educación, la salud. O sea, empieza a configurarse qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con esto que recibo el regalo? Entonces, ¿qué hacer? Es todo ese proceso de ir descubriendo qué hacer. Tercer momento, volver al mundo. Entonces, este es el momento en el que considero que empiezo a estar y que es un momento de haber colocado, ¿no? El regalo y decir, vale, bueno, miro al mundo. ¿Qué hay en el mundo para mi hijo, para mi hija? ¿Qué hay en el mundo para mí? ¿Qué puedo yo con mi hijo y con mi hijo, con mi hija, aportar a este mundo? O sea, volver, ¿no? Como vas, sí, con heridas, pero están curadas, ¿no? O no está activamente. Y digo esto y ya estoy abriendo un paréntesis y diciendo, bueno, a ver, yo en este momento sigo haciendo terapia y siguen apareciendo elementos del parto que yo no he podido digerir emocionalmente. Y han pasado 8 años y he hecho un proceso de terapéutico muy intenso, porque fue mi elección fue esa, terapia. Entonces, lo estoy diciendo, ¿no? Lo de volver al mundo, pero otra vez es, claro, no es un momento que empieza y acaba, empieza y acaba y empieza y acaba. No, estoy empezando a volver al mundo, estoy empezando a poder volver al mundo y sigo, pues hay momentos en los que por un segundo me vuelvo al tsunami. Lo tengo eso. No sé si os suena como algo posible, ¿no? Sí, sí, total. Ahora aquí no sé qué ha pasado. A ver, tiempo. Disculparme que las reuniones son así porque no estoy tan fija en la plataforma Zoom, pero bueno, haremos un último, ¿está bien? Sí, sí. El movimiento de volver al mundo. No pasa nada. Los transformados pueden transformar su entorno. O sea, el tsunami, la experiencia de recibir el regalo, que es una experiencia de transformación, en el momento de volver al mundo es cuando ya puedes llevar la transformación al mundo. Es un movimiento de conciencia, de trascendencia, de ayuda, de participación. Ayudar a otros que están en tu misma situación o que han pasado por lo que tú has pasado, que están pasando por eso. Como cuando ya has podido hacer nutrición de tu experiencia y ya no te tumba, ¿no? Momento también de disfrute, de celebración, de satisfacción.
el regalo ha sido recibido. Ya no estás peleando, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es que empieza y termina, pero las puedo identificar, puedo ver claramente que hubo un momento donde solo había tsunami, un momento donde había más bien recepción del regalo y un momento claro, diferente de es volver al mundo. No significa que no haya mañanas, que depende de cómo me meto en el tsunami 5 minutos. Me puede pasar. Los traumas requieren una elaboración activa. No es algo que se cura, digamos, así pum, mágicamente. Lleva como un proceso, ¿no? Y muchas veces tiene secuelas. Entonces el acompañamiento en eso es súper importante, tanto de los profesionales como de todas las personas que están a nuestro alrededor, que puedan entender, ¿no? Que la tristeza o las cosas, ¿no? que pueden ir apareciendo de estos procesos se traducen en estados emocionales, en actitudes, en conductas, en energía, la fuerza que tienes. Estás en un tsunami, es poco lo que puedes hacer, aunque lo hagas, pero sería poco, ¿no? ¿Qué? Entonces Belén se ha ido, le pasaremos el video y hemos visto los 3 grandes momentos, ¿no? Como, bueno, ok, pasa algo que, que te supera totalmente, es un proceso de ir integrando, aceptando, peleando con ello, descubriendo quién eres, qué quieres, qué hay en tu entorno, ¿no? Un poco todo ese lidiar con todo esto. ¿Cuál es el camino terapéutico? Creo que eso es muy importante. En la novela tiene un gran, digamos que tiene como bastante importancia, porque la protagonista va de médico en médico, de terapeuta en terapeuta, de sanador en sanador, que es lo que a mí me pasó, pero creo que es lo que nos pasa a todas las personas que tenemos de pronto un cambio, ¿no? Así en la salud tan drástico y tan dramático. Buscas soluciones. Entonces hay una mirada también a todo el tema terapéutico, de la sanación, de la terapia, de la medicina, de la salud y a lo educativo también, porque son niños que traen la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sistema educativo puede La acoger a pregunta. los niños? El que tenemos, desde luego, más bien no acoge. Eso es. No acoge. Mm. Entonces, esas 2 grandes preguntas están en el libro y son el momento de la recepción del regalo. Es como la elaboración, ¿no? Estoy diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y dónde estoy? ¿No? Es como un recolocarse. Salir al mundo, volver al mundo es tener algo que dar. Tener Mm. algo que dar. Qué bonito. Sí, y esa sentirte digno de participar, ¿no? Porque también con la discapacidad llega una vergüenza, un aislamiento, una dificultad también, ¿no? Para sentirte, digamos, uno más. Entonces yo en mi caso pues, hice un proceso de pasos progresivo hasta ir aceptando que soy una más y que Joy es una más, ¿no? Sobre todo con los fantasmas que hay de la exclusión. Entonces, bueno, todo eso es el segundo momento. Ya en el tercer momento es un momento ya creo que también de cierto combate. Volver al mundo en ciertos casos puede significar combatir. No me refiero a combatir es dar la cara, dar batalla, ¿no? Por los derechos, por las necesidades de estos niños, donde toca, en las instituciones, muchas veces es con el vecino, ¿no? A veces es empezar a poder decir algo que antes no podías decir. Ya estás en el mundo pudiendo defenderte, expresarte y tal, no necesariamente sufriendo, ¿no? tu situación, sino pudiendo mirar a los ojos a la gente
con tu experiencia plenamente dignificada. Eso es volver al mundo. Claro, son momentos como que es una síntesis metafórica, ¿no? Pero creo que a mí me venía esto que podía ser útil para las madres, para las personas que están tocadas por la experiencia, pero también para los profesionales, de poder, por lo menos, como organizar un poco esas las intensidades, ¿no? Claro, como cuando yo me acerco, estoy acompañando a una mamá con su hijo y la mamá, el bebé tiene 6 meses o 1 año y ya están todavía en el tsunami, ¿no? Entonces, poder empatizar, poder saber algo, tener una idea de qué es lo que está detrás, ¿no? De qué es lo que, si la mamá ya tiene 10 años, pues ha pasado por otras cosas, ¿no? Entonces ya puedo relacionarme con ella o hablar con ella teniendo en cuenta dónde está aproximadamente. Puedo detectarlo, puedo observarla, puedo preguntarle, ¿en qué momento estás en relación? Entonces, esto para una madre, que alguien te pregunte en qué momento estás en tu situación, en qué momento en relación a lo que le ha pasado a tu bebé, o cómo lo llevas, cómo estás, es un alivio que alguien te pregunte. Porque la mayoría de la gente dice no pasa nada y pasa por de largo, o no sabe qué Eso, decir. no pasa nada. Es un horror. Estás en un desierto, entonces que alguien te pregunte en qué momento estás y que tú como profesional tengas una idea, ¿no?, aproximada de que, vale, va de esto, va de un tsunami, de recibir la experiencia peleándote con ella y viendo dónde estás y luego de volver al mundo, porque tener un hijo con discapacidad que puede además ser una persona dependiente es agotador, es absorbente y como en última consecuencia te saca del mundo. Y las personas, las mamás, los papás, necesitamos estar con los demás. No podemos vivir solo para cuidar a nuestros hijos. Tenemos una función, un rol en la participación social. Tenemos una palabra, un discurso, unas vivencias que plasmar en el tejido social, para que el tejido sea más rico y nos incluya a todos. Tenemos que volver al mundo. Los profesionales, entiendo que es muy interesante que puedan apoyar a las familias para que vuelvan, ¿no?, que funcionen también en la celebración, en la participación, en el trabajo simbólico en el mundo. Ya no hablo de ir a trabajar y ganarte la vida, que también, pero hablo de una cosa más cultural, social, cultural, participativa, no de tener un trabajo, que eso en muchos casos es una carga agotadora y a veces es algo que no se puede asumir. Hay una persona en la familia que tiene que dejar de trabajar para cuidar al bebé o al niño o quien sea, ¿no? O sea, está ligado el tema de la discapacidad a la dependencia y por lo tanto a la participación activa en el mundo de los cuidadores. Yo reivindico esto, que creo que es muy importante, ¿no?, que las familias que no se queden en el tsunami eternamente, ni en el proceso de aceptar lo que están, ¿no?, o de quedarse Claro. encalladas o deprimidas, que son cosas que pueden pasar, sino que vuelvan al mundo, que estén en el mundo contando su historia, explicando haciendo palpable, ¿no?, que no todos los niños son de anuncio de dodotis, de pañales. Hay otros niños, hay otras realidades. Como que hay un trabajo que hacer y hay un trabajo que es un derecho. Ese trabajo es un derecho, participar, estar. Y además creo que es parte de lo que permite la elaboración y la resiliencia, en el sentido de que puedas, ¿cómo decirlo?, como hacer de la experiencia eso nutritivo, ¿no?, para ti y para los demás. Entonces, un poco por aquí iba. Sanación. Sí. Sí, creo que es una parte fundamental. En mi caso lo es. O sea, no sé cómo decirlo, pero sí que hay una tendencia al aislamiento. Es tan difícil comunicar la experiencia. A veces es tan doloroso
el agravio comparativo con otras realidades, ¿no? Que claro, todos tenemos problemas, pero estar con problemas gigantes, ¿no? De salud, y es difícil, ¿no? De compartir con otras personas, con amigos que a lo mejor la realidad es muy distinta, tienen un resfriado, tienen una pata rota, pero no tienen crisis convulsivas durante 24 horas, ¿no? Como, entonces, son realidades que es difícil, entonces, que te absorben mucho, y que uno de los peligros es que la familia, o cuidador principal, o todos queden fagotizados, queden absorbidos por los procesos de salud complicada y dejen de vivir en el mundo, para pérdida del mundo y de ellos. Entonces, que establecer puentes, ¿no? Ayudarlos a salir al mundo. Claro, ahí entramos en cosas más prácticas. Lo muy práctico es un trabajo que hay que hacer. Lo muy práctico de cómo ayudar, de qué hacer, es un trabajo que está pendiente. Yo he preparado una listita de cosas a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, y Irene, me puedes ir ayudando. Si quieres, yo digo lo que se me ha clarificado a mí, y tú puedes aportar lo tuyo. A ver si para Rami también es útil esto, ¿no? ¿Qué sirve? ¿Qué ayuda? ¿Qué sí? Una escucha activa, que puedas preguntar y estar realmente interesada en saber en qué momento está la persona que está frente a ti en relación a la discapacidad de su hijo. Y dentro de esas fases, ¿no? Que puedas ver en qué fase está, ¿no? Si está en pleno shock, si está en el proceso elaborativo, si está lista para salir al mundo y empezar a aportar, a ayudar a otras personas, en qué momento está. Preguntar qué necesita cada momento. Respetar la cosmovisión y la idiosincrasia propia de esa persona, de esa madre, de esa familia. Que claro, la parálisis cerebral es la parálisis cerebral, pero si yo, por ejemplo, pues como madre tengo unas creencias religiosas muy fuertes, o tengo códigos, ¿no? de alimentación, o que infieren, ¿no? Que infieren un cierto tratamiento, una cierta predisposición de mayor adherencia a un tratamiento o a otro. Escuchar esa idiosincrasia y respetarla, porque es parte del proceso también de curación, es sentirse respetado, porque tienes que estar activamente trabajando por salir del tsunami, o de la depre, o de donde te hayas metido, ¿no? Después. Entonces, que respeten tu idiosincrasia, que puedan ser permeables a tu cosmovisión, por extraña y lejana que sea a la del profesional, es algo que es muy positivo, y que abre a la persona a escucharte también, al sentirse escuchado. Entonces, esa ha sido mi experiencia. El profesional, escuchar más que hablar. Cuando hay algo muy grave, la búsqueda de soluciones es tan extrema, y hay tantos problemas y hay tanta información, que llega un momento en el que estás saturado, ¿no? Y que como persona que está al cargo de la situación, lo que más necesitas es primero que se te escuche, ¿no? Como antes de que te hablen. Pues, hay muchos consejos, opiniones, premisas, que a veces no estás en una situación de poder tomar o absorber, porque tú no estás. Entonces, primero testar, ver si la persona está receptiva, y eso, la llave para que esté receptiva es escucharla. Si la escuchas, entonces va a poder escucharte. Si no, es que muchas veces está saturada la madre o el padre. No puede tomar más información. No sembrar falsas ilusiones, no sembrar falsas esperanzas, pero tampoco sembrar la desesperanza o la negatividad. Que me han pasado ambas cosas. Me han pasado que me digan, menuda vida que te espera. Entonces, no le puedes decir, ay, no pasa nada, el niño está perfecto, a mi prima se le curó con una aspirina, una parálisis cerebral. Es falso. No se lo puedes decir, y tampoco le puedes decir, no veas, a mi prima o a tal persona le desgració la vida. O
se acabó separando del marido y el marido se suicidó y el hijo y el otro hijo alcohólico de por vida. O sea, no le puedes contar esto. Obviamente cuando está en el tsunami no, porque no, ya lo verás que no puedes, pero cuando está en fase de elaboración no le puedes hablar así. Entonces, es algo que sucede mucho. O sea, aparece el fantasma, parálisis cerebral, síndrome de Down, lo que sea, y despierta en tu interlocutor, que puede ser un profesional, pero también puede ser tu pariente o tu amiga, despierta sus fantasmas y sus relatos. Entonces, es importante que la gente sea consciente de los fantasmas y de los relatos que carga. Y que cuando te llega una madre con un niño, con un bebé, con una discapacidad, se te activa a ti el relato de lo que le pasó a tu tía, de lo que le pasó a aquel niño y de lo que no, y se lo sueltas a esa madre que igual tarda 3 meses en recuperarse de eso que le has contado, porque está en un momento de extrema vulnerabilidad. Entonces, sembrar la responsabilidad de las personas que se encuentran con alguien que está teniendo un proceso de este tipo, tienen que sentirse, ¿no?, cuando están hablando, responsables de lo que dicen. Si la quieres ayudar, no le puedes contar la desgracia de tu prima Maripili con la discapacidad de su hijo, porque entonces la estás hundiendo. Y tampoco le sirve que le digas que no pasa nada. O sea, vamos yendo a eso, ¿no? Entonces, que seas tú como profesional o como persona parte de un proceso de construcción en red, que puedas transmitirle esto a la madre. Tú, como profesional o como persona que está apoyando a esa madre en ese momento, eres parte de un proceso de construcción en red, de construcción de nuevas maneras, de construcción de un futuro posible en red, donde tú como profesional, seas el pediatra y el neurólogo mejor del mundo, no eres la única pieza. El profesional no es la única pieza. La familia que tiene una discapacidad severa en casa no puede depender de una persona. Están enredados con 40 o más, ¿no?, profesionales de distinta índole que están ayudando. Y así es como yo veo que tiene que ser, en el sentido que es tan grande el peso, la carga de la discapacidad por el mundo en el que estamos, que hay que ampliar, hay que repartir y digamos, emular la función de la tribu en el reparto de una construcción, de una posibilidad de vida para este niño o niña en red. Entonces, los egos profesionales, los egos terapéuticos, cuando la persona se cree que está salvando a la familia o al niño, va mal orientada, porque son familias que necesitan estar completamente integradas y son temas que no están del todo elaborados socialmente, en las que tenemos que estar todos metidos, todos juntos. Entonces, que haya diálogo también, ¿no?, que haya esa interrelación entre el fisio, el médico, el pediatra, el terapeuta holístico, el educador, ¿no?, la familia directamente. O sea, entre todos estamos generando otra construcción, algo nuevo. Porque lo que tenemos inmediatamente antes eran estos niños institucionalizados y dejados morir, ¿verdad? Eso es nuestro pasado reciente. Estamos en una elaboración ahora, estamos construyendo algo. Entonces, en red, informar, abrir caminos hacia esas posibilidades, informar, muy neutro, informar lo mejor que puedas según tú, abrir camino hacia otras posibilidades, hacia las posibilidades. Atención al oportunismo, al aprovechamiento de la oportunidad profesional. Son familias también que son muy vulnerables, digamos, a creer que lo que tú le ofreces como profesional va a cambiarle al niño. Depende del momento en el que esté, de aceptación, de elaboración. Entonces, hay momentos en los que compras cualquier cosa. Entonces, hay oportunismo profesional. Yo lo he vivido y lo hemos vivido todas las madres que tenemos algún niño con temas así, ¿no?, problemas grandes. Porque hay miles de terapias, miles de métodos, y hay gente muy, muy, muy valiosa y en cada método está su milagro. Entonces, atención a eso, me parece que es algo que hay que nombrar, simplemente.
establecer contactos, ayudar a la persona a establecer contactos, porque si está en el tsunami o en el momento de la elaboración, es poco el tiempo que tiene. Es poco el tiempo que tiene, es poco la fuerza que tiene, es mucha la inercia de la situación misma para aislarla. Entonces, ayudarla a establecer contactos con madres, como contaba Irene de su experiencia al principio, ¿no? Con madres, con profesionales que le pueden interesar, con páginas, con revistas, o sea, facilitarle que haga contacto con alguna, brindarle. Ser claros, claros. A veces no son claros porque tienen miedo de nombrar, ¿no? Transparentar los propios puntos de vista. Es importante que yo pueda ver el punto de vista de verdad del médico, que pueda ver a la persona, que pueda escuchar, tener un diálogo, ¿no? Real, no mecánico, porque están muy vapuleadas las familias. Hay muchos golpes, entonces de pronto tener un ser humano que te mira con honestidad y que te dice con honestidad algo, ¿no? Sin descalabrarte emocionalmente, que es un equilibrio, pero es que es posible porque yo he vivido interacciones con médicos excelentes. Entonces, hay, como que puedes diferenciar cuando alguien te ha hecho daño y puedes diferenciar cuando alguien te ha ayudado después de un proceso así. Una cosa que creo que es importante es la atención al exceso emocional en el profesional. Ha habido profesionales en mi experiencia que estaban tan conmovidos por lo que veían en Joy, por lo que veían en ella o lo que les tocaba de ella, que digamos que la fuerza de la intervención, el acento de toda la interacción entre nosotros se iba a la emoción del profesional. Entonces tenía un efecto más bien inhibidor en mí, de confianza. Entiendo que los profesionales que trabajan con la salud o con la educación en el mundo de hoy necesitan tener un cierto contacto previo a la práctica profesional con las situaciones dramáticas con las que se pueden encontrar. Es decir, hacer procesos de entrar en contacto con vulnerabilidad, muerte, discapacidad severa directa, entre ellos que se preparen. Antes de, cuento un ejemplo, por ejemplo, de tener una visita de un fisioterapeuta en mi casa para atender a Joy cuando estábamos viviendo todavía en el campo, aislados, donde era muy difícil encontrar a alguien y rezábamos para que llegara alguien. Apareció esta persona que nos parecía una persona súper sensible, estuvo como 1 hora con nuestra hija y se fue llorando y me dijo, no puedo atenderla. Claro, es una experiencia como otra, ¿no? Pero el profesional se desplaza, viene a mi casa, está 1 hora con la niña y yo estoy armando expectativa y esperanza de que la va a atender y me dice no la puedo atender porque me moviliza demasiado. ¿Vale? Entonces... Eso no es profesional, ¿eh? Pero esto me ha pasado. Entonces, por eso estoy diciendo que entiendo que los profesionales tienen que tener un contacto previo con la realidad de la extrema vulnerabilidad, de la discapacidad severa, de la enfermedad grave o de la muerte cuando están trabajando con procesos de salud. Y es el caso, ¿no? Es un osteópata rehabilitador. Claro, ¿es fuerte estar con un niño con parálisis cerebral? Puede serlo, sí, pero flaco favor le haces a la madre si te vas llorando de la visita. Flaco favor. Pues la madre lo que necesita es apoyarse. Entonces, claro que somos sensibles y claro que puede pasar, pero eso tiene que pasar en el proceso de entrenamiento del profesional, no en la cara de la madre. Y si está en algún momento de su práctica profesional demasiado sensible o inestable o tocado por sus propios procesos, tiene que ser responsable para, digamos, derivar lo que no puede atender. En ese caso es puntual y es así, pero creo que sirve, ¿no? Para ver lo importante que es el efecto que tuvo en nosotros fue de sentirnos defraudados, abandonados, ¿no?
que éramos un caso perdido, que no íbamos a encontrar que nos ayudara. Claro, es transitorio, hemos llegado a otras conclusiones rápidamente, pero eso existe, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle. No contar historias de terror y tampoco de Walt Disney, como idea. Atender lo que hay con un amor desnudo y una mirada lo más limpia posible. Atender lo que hay. Lo que hay. No es nada, no es nada. Tampoco es el túnel del terror. Lo que hay. Con un amor desnudo. Eso no falla. Lo que estoy diciendo aquí es todo lo que no falla. Lo que sirve, lo que sí. Ahora, lo que no falla nunca. El humor amoroso. Humor con amor. El amor admirativo y compasivo. Cuando alguien te dice, hostia, lo que estás pasando, tienes toda mi admiración, te ayuda, porque no hay mucha gente que te lo diga. Te ayuda que te digan, estoy contigo, lo siento, ¿no? Estoy contigo. Compasión no significa pena. Estar con el otro en su sentir, no apenarte. Estoy contigo. Ponerse en el lugar del otro, ponerte en sus zapatos. Se dice hasta la saciedad, pues es una buena oportunidad para probarlo. Los abrazos, siempre ayudan. Si la persona está abierta y quiere ser abrazada y la abrazas, le ayuda. Preguntar, ¿no? Pero hay tal contracción vital cuando estás en un hospital durante mucho tiempo, cuando te están vapuleando de un lado para otro, que pierdes el contacto con la tierra prácticamente, y el abrazo con otra persona te devuelve a tu cuerpo, te devuelve a la tierra. Entonces, las personas que estamos de ambulatorios, de aquí para allá, en un avión, en esto, buscando, mirando, en salas, perdemos el contacto con la afectividad, con nosotros mismos, con el cuerpo, con la vida. Y una manera de traer a las personas a la vida es abrazarlas. Aunque no sea tu mujer, aunque sea tu cliente o tu paciente. Se lo preguntas. Depende de la relación, claro. Te fijas, ¿no? Puede ser un abrazo, puede ser cogerle la mano, puede ser la mirada que está abrazando. O sea, esa intención de estar con ella, de bajarla, porque voló. Los detalles nutritivos. Por ejemplo, en la fase del tsunami, cuando tú estás dando bandos, pegando hostias, volteretas de aquí para allá, un médico esto, un médico lo otro, esto, lo otro. En esa fase, detalle nutritivo, una persona te prepara un plato de comida. Ay. El médico te ofrece un vaso de agua, te da un bombón, te cuenta una anécdota personal, es nutritivo. Ampliamos la cabeza, no es solamente la comida, nutritivo en el sentido, ¿cómo le vas a fallar a una persona si le estás nutriendo? ¿Y cómo están las personas que están en un tsunami? No tienen tiempo de cocinar, ni fuerza, ni comen. Está en un tsunami, se olvidó. Eso. El apoyo logístico, ¿no? Cuando dices, ¿qué necesitas? Apoyo logístico. ¿Tienen un lío? Siempre tienen un lío. ¿Vale? Siempre hay un lío. Preguntar y escuchar con interés sincero y compartir la propia fe, la propia fortaleza y la propia ilusión. O sea, yo tengo fe en tu hijo, yo siento esto fuerte con tu hijo o tu hija, yo tengo ilusión de que tu hijo o tu hija esto o lo otro, de que tú es, o sea, compartir la fuerza, la fe, la ilusión. Y ya es lo último, es aceptar y perdonar al otro, véase la madre o el padre, por sus errores, por su torpeza,
por su no poder estar amable, estar presente, no poder con lo que le esté pasando. O sea, se equivocan mucho los padres cuando están bajo tanta presión. Se equivocan, se pierden, se caen, se derrumban, lloran, gritan, patalean. Perdonarles. Aceptarlo. Es parte de que está en un tsunami enorme. Entonces, para terminar, estas son como lo que sí y lo que no. No sé si, Irene, que hay algo de esto que te invita a hablar, algo que Sí, falta. o sea, algo que falte, yo creo que lo has abarcado perfectamente. Desde cuando has dicho información y formación, porque a mí me ha tocado con, pues eso, algún profesional que desde el inicio de vida de mi hija no sabía, sí sabía el síndrome de Down, claro, pero hablo de pediatra, de atención primaria. Pues machacarme bastante con las malditas curvas de crecimiento y de peso y bueno, pues eso, salía llorando de la consulta porque mi hija era pequeña, no pesaba, no medía y salía de los percentiles hasta que a los meses me llamó pidiéndome perdón porque tenía razón, Irene, que es que hay otras curvas diferentes para el síndrome de Down. Hasta entonces lo pasé muy mal. Entonces, primero formación. Primero formación, cuidado, formación, información. Apoyo emocional, tribu, es básico. O sea, ahí también, pues eso, la otra cara de la moneda. Como os he dicho antes, yo encontré en el ambulatorio de atención primaria un grupo de crianza que me salvó. Y lo llevaba una matrona, o sea, que es que, sí, maravilloso. Eso ya va aparte que luego yo con mi proceso personal, ahora años después, ya estoy en un momento asocial total, asocial, sin querer salir de casa y ya no estoy con esta, pero bueno, en su momento me salvaron. Ofrecer recursos, o sea, según te estaba oyendo, Faustina, me iba apuntando yo, pero es que hemos coincidido, igual dicho de otra manera, pero es lo mismo, ofrecer recursos de todo tipo a nivel social, a nivel de... Mira, ahora mismo estoy en un momento que a la semana pasada una buena amiga pediatra me habló de un servicio, bueno, no sé, un programa que están empezando a implementar en algunos ambulatorios de algunas ciudades de aquí, de apoyo emocional a familias, todo enfocado, claro, se solicita a través de la pediatra porque están mirando para el bienestar del menor, pero desde el cuidado parental, o sea, desde el cuidado de los padres. Y me he enganchado ahí. Bueno, a ver, acabo de solicitarlo, a ver cómo vamos, porque ya veo que está afectando también al bienestar de mis hijas, de cómo estoy yo, cómo estamos, está afectando mucho a ellas. Entonces, bueno, pues es que esto ha hecho boom, esto ha explotado. Entonces, bueno, eso, ofrecer recursos a nivel de apoyo emocional, bueno, que ni que decir lo que has dicho del apoyo logístico. O sea, y otra cosa, habías puesto preguntar qué necesita. Yo creo que cuando yo he estado peor, no he podido ni decir qué es lo que necesito. Yeah. A mí ha habido gente que me ha preguntado ¿qué necesitas? Y la mera pregunta me hace sentir, no sabes dónde estoy. No sabes dónde estoy, porque cuando estoy mal no puedo decir, no puedo pedir ayuda. Claro, igual estoy pidiendo magia, ¿no? Pero yo creo que cuando peor estamos, yo no puedo pedir ayuda. Entonces lo que necesito es un adivino. Pero ahí están todas esas prácticas, ¿no? De aportar lo nutritivo, la logística, ¿no? Sí, De eso es. aportar fe, esperanza, aportar la propia ilusión, porque uno propia ilusión tiene, si la tiene, ¿no? Pues aportar. Directamente ayudar. Sí. Quizás yo necesito que me ayudes con la comida y tú me estás... yo no lo sé, me da igual, pero solamente ver ya esa intención de que, ostras, esta persona quiere ayudarme, estoy viéndolo. Aunque yo no se lo he pedido, maravilloso. Sobre maravilloso. todo no estar tan solo, ¿no? También. No claro, estar... claro, eso es.
y eso, la ayuda multidisciplinar de varias personas, sí, interesarte, que se interesen de verdad por cómo estás. También pienso que en la atención primaria es muy difícil esto, ¿no? Quizás Raset dice que no hay tiempo. Es que, claro, tú vas a la consulta de la pediatra y ves a 3 personas que hay al otro lado de la puerta esperando a que tú termines. O sea, no te da tiempo a hablar nada, que vas a hablar, que vas a explayarte de ninguna manera. Si no quieres, yo voy corriendo intentando no hacerle perder tiempo porque después veo que hay más personas. Entonces es como, bueno, a veces no encuentras lugar también no encuentras sitio donde... Pero, y qué maravilla cuando sí se encuentra que no hay tiempo y sin embargo hacemos el tiempo. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, en una visita hospitalaria en Palma de Mallorca. Una amiga que vivía en Palma de Mallorca, no teníamos tiempo, ni yo tenía tiempo, ni ella tenía tiempo. Me vino a ver a la puerta de embarque y me trajo un bocata de tortilla. Me salvó la vida, porque yo no había comido en 24 horas. No, no hablamos. Nos sentamos en una esquina y me dio el bocata. No hablamos, no hubo tiempo, pero hizo tiempo. Ya. Y fue inolvidable. ¿Mm? Sí, no hay falta de tiempo, hay falta de interés. Si se Sí, quiere, sí. sí, porque tú sientes, porque un apretón de manos puede ser suficiente. Sí, eso es, el abrazo, sí. Vale, entonces, Así es. 3 pinceladas para terminar porque no tenemos tiempo. Vale, la escritura en cada fase. En la fase del tsunami, cuando está el hecho de tener un cuaderno donde volcar, no escribir nada, volcar emociones, pensamientos, cosas que ve, porque estás esperando en una sala de espera, porque estás en un autobús, porque estás rezándole a Dios en el papel. Estás tiempo en el hospital. Eso. En la fase de elaboración, empezar a relatar. Cuando sales al mundo, llevar tu cuento elaborado, llevar tu historia al mundo. Esa es la escritura tal y como yo la veo en su función. No podemos hablarlo aquí porque nos hemos quedado más sin tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Haré un videito, intentaré que esté todo junto y compartirlo. Y espero que nos volvamos a ver de alguna forma, de alguna manera. Que estamos Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Un placer conoceros. igualmente. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Chao. Chao, Irene. Chao.